Bien, jóvenes, vamos a ver entonces ahora lo que es la teoría de textos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Un texto es un todo, ¿ya? Pero ese todo, a la hora de resolverlo, si lo hacemos como tal, como una totalidad, nos va a faltar tiempo, nos va a salir mal, no lo vamos a entender. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es que a pesar de ser un todo, tú lo puedas fragmentar, ¿entiendes? Lo puedas dividir en partes. Y así se te va a hacer mucho más sencillo resolver, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces brevemente la teoría. Por cuestiones de espacio, verás un orden distinto de repente al que se le podría haber puesto en el audio, ¿ya? ¿Qué tenemos acá entonces? Composición de textos. El texto, la palabra texto viene de la palabra latina textum, que significa tejido. ¿Qué es el texto? Un tejido de ideas. ¿Listo? Es un conjunto de ideas que giran alrededor de un núcleo temático. ¿A qué nos referimos cuando decimos núcleo temático? A una idea macro, una idea grande, una idea general, ¿ya? Algunos especialistas dicen que un saludo como buenos días puede ser un texto. Que una obra como 100 años de soledad también podría ser un texto, ¿de acuerdo? El texto debe tener algunas características, necesitamos algunas condiciones básicas que debe cumplir. Por ejemplo, cohesión. ¿Qué es la cohesión? La unidad. Todo debe apuntar a una idea, ¿no? La coherencia. Deben estar hilada una idea con otra, un encadenamiento, si deseas. También tenemos el significado, la intencionalidad, que es aquello que nos quiere transmitir el autor, la progresividad va avanzando y la adecuación. ¿Listo? Estructura típica de todo texto. Empezamos con ¿qué? Con el tema. ¿El tema qué es? Es la idea o asunto del que trata un texto. No te olvides, el tema es una generalidad. ¿De acuerdo? El tema es una idea global. El tema no especifica, no detalla. ¿Listo? Bien. ¿Qué más tenemos después acá? Te dice entonces, ¿no? Resume todo lo expuesto de manera general. Más cortito. Ese es mi asistente, ¿ya? Bien. ¿Qué más? ¿Qué dice acá entonces? Resume todo lo expuesto de manera general. Es el motivo, fondo o contenido del texto. Ah, acá está entonces. ¿Listo? ¿Qué es el tema? Idea o asunto del que trata un texto. Idea o asunto del que trata un texto. Es global. El tema jamás te va a especificar. Jamás te va a dar detalles. El tema jamás te va a dar una información puntual. Eso no hace. El tema es todo lo contrario, lo más ambiguo, lo más general que te puedas imaginar. Ese es el tema, ¿de acuerdo? Es el motivo, fondo o contenido del texto. El título es la palabra o palabras con que se da a conocer el contenido del texto. ¿Qué más te dice? ¿Dónde va el título generalmente? Encabezamiento o cabecera. Es una frase nominal, o sea, solamente nombra. ¿De acuerdo? Es más precisa y clara en relación con el tema y la idea principal. Eso va a ser entonces el título. Nombra, pero a pesar de eso dice es más preciso y claro en relación con el tema y la idea principal. Después, ¿qué tenemos? La idea principal. ¿Qué va a ser la idea principal? Va a ser lo más importante del texto. ¿De acuerdo? La idea principal es aquello que el autor te quiere decir, aquello que el autor te quiere transmitir. Eso se llama entonces idea principal. Es lo que destaca sobre el resto por ser lo más importante. Acotaciones. No formule ejemplos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No entre en detalles. ¿De acuerdo? Es una característica entonces de la idea principal. ¿Qué tenemos después? Idea secundaria. Son aquellas de menor importancia. Ojo, dice menor importancia, no dice que no sean importantes, sino que su importancia va en segundo grado. De eso te está hablando. En comparación con la consideración fundamental, complementa la idea principal. Ah, ya. La pregunta es, ¿la idea principal puede existir sin la idea secundaria? Sí puede, por supuesto. ¿La idea secundaria podrá existir sin la idea principal? Difícilmente. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la idea secundaria? Complementa la idea principal. Complementa. O sea, termina de cerrar una idea, ¿de acuerdo? ¿Qué más te dice? En un texto puede existir una o varias. Aportan criterios y ¿qué más? Y criterios específicos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre idea principal y idea secundaria? Básicamente que en un texto pueden haber muchas ideas secundarias, pero solo va a haber la idea principal, ¿ya? Entonces, como te decía al inicio, un texto va a ser un todo. Cuando resolvamos, nos vamos a dar cuenta que lo más útil para nosotros es fragmentar. Profesor, pero a mí no me gusta texto es muy pesado. Hay un cliché al respecto, ¿sí? Que los textos son feos, que son aburridos, que cansan. Y eso puede ser verdad dependiendo de varios factores. Por ejemplo, si tú no has tenido la costumbre de leer, te va a costar mucho, ¿no? Ahora yo te pregunto algo. Dime, por favor, una profesión en la que tú no leas. Piensa. Derecho, lees. Administración, lees. Contabilidad, lees. Economía, lees. Profe, yo voy a ingeniería. También tienes que leer.
Que leas menos es distinto, pero de que lees, lees. Pero pues yo voy a ser futbolista, tienes que leer. Hablemos de Pablo Guerrero, mira. Pablo Guerrero, por ejemplo, ¿qué pasa con él? ¿No? ¿Dónde estuvo él? En Alemania, ¿cierto? ¿Y qué hablaba? Alemán. ¿Dónde estaba en Brasil? ¿Y qué habla? Portugués. Aparte habla español. Tenemos entonces que está hablando ¿cuántos idiomas? 3 idiomas. ¿Qué tuvo que hacer para aprender los 3 idiomas? Leer, estudiar. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Si hablamos de repente de los músicos, Paul McCartney lee mucho, tiene que nutrirse. Si hablamos de un músico como Bach, como Beethoven, como Brahms, también lee. Profe, yo quiero ser deportista. El deportista que quiera ser debe tener una cultura mínima, básica. También tienes que leer. Profe, yo voy a ser sacerdote, voy a ser cura, voy a ser monje. También tienes que leer teología, filosofía, antropología. Lees mucho, 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 mucho. Entonces, siempre hay que leer, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué te aconsejo para leer? Lo que tú desees. Mira, esto que está acá, ¿lo logras ver? Sí, es Batman. ¿Qué es esto? Es un cómic. Es un cómic. Ahí está, mira. ¿Ves? Es un cómic. ¿Sí? Ahí está. Podrías empezar a leer entonces algo así como un cómic, ¿no? Batman. Podrías leer si quieres, si no te gusta Batman, puedes leer Iron Man, que también es un cómic, mira. ¿Te das cuenta? Puedes empezar con cómic, eso no hay ningún problema, ¿ya? Puedes empezar si deseas con cómic. Tienes acá Capitán América, otro cómic también, o The Walking Dead, que son ¿cuántos? Son como 60, creo, no te vienen, mira, varios, ¿no? Pero ¿por qué voy a empezar con eso? No, no te digo que empieces con esto, digo que podrías empezar si es que no tienes la costumbre de leer. Profesor, yo soy niña y a mí no me gusta eso. Entonces te puedes leer un librito como este, mira. Ahí está, mira. Te lees un librito como este que es interactivo inclusive, mira. Y tiene sus figuritas, tiene todo. Y aquí puedes moverlo, mira. Aquí lo mueves, ¿te das cuenta? Ahí está. Como esto se mueve, ¿no? ¿Cómo se mueve? No. Ahí está. Ahí está. ¿Ya ves? Y aquí está, mira. Otra vez la figurita que viene acá. Y también lo movemos, mira. Aquí se puede mover. Ahí está. ¿Ya ves? ¿De acuerdo? Entonces empieza a leer lo que a ti te guste. Me gusta mecánica, lee mecánica. No, pero yo quiero empezar con cuentos. O quiero empezar a leer, pero ¿qué podría leer? Léete cuentos, ahí está. Cuentos como estos, mira. ¿Cuentos de cuántas páginas? 1 página, 2 páginas, 3, 4, 5, 6 páginas, 7 páginas. ¿Por qué el ideal es empezar con cuentos? Porque un cuento tiene más o menos una extensión de ¿cuánto? De 3, 8, 10, 15 páginas. Te terminas un cuento, ¿cómo terminas tú? ¿Cómo terminas? Satisfecho, contento. ¿Por qué? Porque empezaste algo y lo terminaste. ¿Entiendes? Empezaste algo y lo has terminado. Este libro tiene ¿cuántos cuentos? Tiene 8, 10, 15, 20 cuentos. Mira, vamos a ver acá el índice, ya para que tengas otra idea. Mira la cantidad de cuentos que tiene este libro. Son varios. ¿Y llega hasta cuánto? 210 páginas más o menos. ¿Sí? Te lees el primer cuento, feliz. Te lees el segundo cuento, mucho más feliz. Y sin darte cuenta, de repente te lees todos los cuentos. ¿Cuántas páginas te has leído? 200 páginas, es un montón. ¿Te das cuenta? Profe, pero yo no quiero cuentos así. Ah, bueno, acá tenemos otros, mira. De repente te puedes leer un librito así como este, ¿no? Que te habla de la calabaza. Uno que te habla de los cookies. O si no, mira, El Señor de los Anillos, J.R. Tolkien. Mira, es un libro chiquitito, pero mira, mira. Mira cómo te viene, los dibujos son hermosos simplemente. Son muy, muy bonitos los dibujos. Mira ese dibujo, ojalá y puedas verlo con claridad, ¿sí? Y después, ¿qué te viene al reverso? Un texto. ¿Cuántas líneas tiene el texto? 4 líneas. 4 líneas, un texto. Y te viene tremendo dibujo, A1. Volteas, ¿y qué tienes? Otra vez, 4 líneas, un texto. Y otra vez un dibujo. Y así. Profe, tan poquito, sí, la idea no es que leas mucho, la idea es que generes el hábito. Acá ya vas a leer entonces un librito, 20 páginas. Cada página con texto vienen 4 líneas. Y de ahí podrías pasar de repente a leer un libro como este, ¿no? Las aventuras de Pinocho, el original, ¿no? El que tiene 200 páginas. La versión completa, ¿no? Esa que tiene 5 o 10 páginas, no. La versión completa, acá está Pinocho, mira, ¿sí? De Carlo Collodi, ¿no? También podrías leerte después con el texto. Con el tiempo, si te das cuenta, tiene mucho más texto, ¿no? Pero tienes que empezar con lo básico. La idea es arribar ¿a qué? A novelas, ¿no? Que de repente después te puedas ver algo así como esto, ¿no? Mira, a ver, ¿qué tenemos acá? ¿Ah? Te lo enseño, mira, ¿qué es esto? Mis peregrinos, los niños peculiares, ¿sí? Ahí está, ¿no? Mis peregrinos, los niños peculiares. Tomo 1, tomo 2, ¿y qué más? Y el tomo 3, ¿no? ¿Cuántas páginas tiene cada tomo en promedio? Son 500 páginas más o menos. ¿Cuánto te habrás leído? 1500 páginas. Pero ¿de dónde partiste? ¿De qué partiste? De leerte cuentitos de repente como este, ¿no? Así, con figuritas así, mira, chiquitito, más dibujito.
De eso parte. Profe, pero tengo 13, 14, ¿qué puedo leer? Léete lo de Tolkien, ¿sí? Lee cómics si deseas. Y al final podrías leerte novelas como esta, ¿no? Conversación en la catedral, ¿no? 700 páginas más o menos, ¿sí? Pero es cuestión de que vayas leyendo de a pocos, ¿de acuerdo? Así se va siempre, de a pocos, ¿ya? Bien, eso sería entonces todo. Vamos a ver ahora lo que es la parte práctica. Vamos a resolver tu primer texto. Yo lo voy a escribir acá en la pizarra, ¿listo? Lo voy a fragmentar y te voy a explicar cada uno. Y después tú vas a hacer los siguientes textos. Yo voy a hacer solamente los primeros, primero y segundo, de repente digamos, en el caso donde vienen 6 textos, yo voy a hacer la mitad, los 3 primeros. Y si vienen 4 textos, hago los 2 primeros, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso sería entonces todo. Y al final, voy a ponerte un esquema. Te voy a repetir todo esto, pero ya desde el punto de vista práctico, ¿ya? Más aplicable, ¿de acuerdo? Eso sería todo, jóvenes. Nos vemos.